Hola saquiteros, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Ante todo deciros que esto ni va a ser un tutorial ni un podcast. Es un vídeo que me hace especial ilusión porque vengo a presentaros el lanzamiento de la camiseta Menita. Es un patrón que he diseñado con mucho cariño y dedicación y que ahora estoy encantada de compartirlo con todos vosotros. Como podéis observar, el canesú tiene unos motivos en relieve, que es lo que lo hace, yo creo que casi lo más especial de la prenda, un caladito aquí en la parte superior y después el cuerpo tiene, aunque tiene un detalle también en relieve, no lo hace que sea muy cargado, ¿vale? Yo creo que lo que hace que es que esta camiseta sea tanto para una ocasión en plan formal, elegante, como más casual. Como podéis ver yo en este momento lo tengo puesto con unos vaqueros. Además creo que es una camiseta que puede ser para todas las edades. Te pongo aquí fotos de mi hija que tiene 14 años con la camiseta. En su caso está hecha crop. Aquí la podéis ver, es quitándole un ovillo a la camiseta original. Como podéis observar, la azul y la rosa, ¿vale? La azul lleva los ovillos que indica el patrón y la rosa lleva un ovillo menos. Quiero contarte un poco el porqué de la creación de la camiseta. Resulta que yo me compré esta falda súper chula que ves aquí en la foto de al lado y no tenía ninguna prenda que combinase perfectamente con ella. Entonces pensé, jope, si tú sabes tejer a crochet, ¿por qué no te creas tú la camiseta? Entonces me puse manos a la obra y de mi mente neurodivergente salió esta prenda única. Este invierno pasado entré en un grupo, un CAL, que es el CAL de Ganchillar, de Elsa, y ahí estábamos haciendo otro tipo de labor y coincidió que enseñé la camiseta y empezaron a decirme que era muy bonita, sobre todo Elsa, que fue mi pepito grillo para que hiciese el patrón. Estuve ahí presionando y al final está aquí, gracias Elsa. Pues eso, me dijeron que si hacía el patrón y al final pues dije, pues venga, lo voy a hacer. La historia del nombre de la camiseta también es curiosa. Yo en su momento en Instagram hice una encuesta con una pregunta referente a la camiseta y solo una de mis seguidoras se dignó contestar a la encuesta. Y yo, para agradecerle su gesto, le he puesto el nombre de su nick de Instagram, que es Menita. Mil gracias, Lorena. El patrón es para un nivel intermedio porque tiene sus desafíos, ¿vale? Aunque también, bueno, los principiantes así avanzados también podrían realizarlo porque es que el patrón incluye videotutoriales de los puntos un poquito más complicados y de las partes a lo mejor que son un poquillo más liosas, ¿vale? El material necesario va en función a las tallas, va desde 5 ovillos en las tallas más pequeñas hasta 7 ovillos en la talla más grande. En referencia a las tallas, son 6 tallas que van desde la 90 hasta la 115, aunque en este punto, por un error que tuvimos ahí de entendimiento con la muestra de tensión al principio, una de las tester, Cristina, que es podcaster y tiene un podcast que lo encontrarás como Labores Cristina, Luna y Sol, lo hizo con un medio número más de ganchillo, con el 4,5 en vez de con el 4, que es lo que se utiliza para hacer este patrón. Entonces ella lo hizo con un 4,5 y le creció hasta 8 centímetros, o sea que yo creo que incluso se podría hacer una talla más de la que indica el patrón si usas medio número más de ganchillo. Me enseñó fotos, te la voy a poner aquí, ¿vale? Y como puedes observar tampoco es que quede mucho más abierto el punto por darle medio punto más de ganchillo. Mira, me acerco. Yo ahora mismo lo llevo por debajo con un sujetador color carne, no llevo nada más, ¿vale? Y ya ves que no transparenta. Y a ella ya te digo, veis la foto que os pongo aquí y comprobáis que casi no varía. Bueno, ahora voy a contarte un poquito sobre la construcción de la camiseta. Bueno, ya hemos hablado del canesú, que como ves hace un motivo floral así, yo creo que bastante elegante, bonito. Está malo decirlo, pero me gusta, ¿qué le voy a hacer? El cuerpo tiene un motivo en relieve también simétrico, ¿vale? Por aquí verás un fallo que he cometido, como buena tejedora que estoy. No, en mí es raro, pero no lo he deshecho. Es que es para mí. Vale. Los remates son con punto cangrejo, ¿vale? Tanto aquí como en las mangas, como en el cuello, ¿vale? Se teje en redondo, por lo que no tiene costuras, ¿vale? No lleva ningún tipo de costura.
es top-down, o sea, se teje de arriba hacia abajo y lo vas a poder ir probando según lo vas haciendo. Y eso está guay porque resulta que yo te voy a ir dando instrucciones para poder adaptar lo mejor posible la camiseta a tu complexión física. Voy a enseñarte cómo puedes alargar la sisa y cómo puedes anchearla para que tengas más holgura, porque aquí coge la holgura del pecho, ¿vale? Pero tú podrías darle más holgura si quieres que se afloje más. Si te fijas, la sisa no es muy baja, podrías bajarla con las instrucciones que te doy. He intentado que sea lo más adaptable posible, ¿vale? Para que tú te sientas cómoda usándola y te sientas segura. El patrón incluye instrucciones escritas y después tiene diagramas para cada talla del canesú, el diagrama del motivo del cuerpo y videotutoriales de las partes más complicadas o de los puntos que te pueden resultar un poco más difíciles de entender por escrito. Vale, o sea que no tiene pérdida, yo creo que no tiene pérdida. De todas formas, he creado un grupo de apoyo en Telegram y ahí podemos ir resolviendo las dudas que te surjan a la hora de ir tejiendo la camiseta. Yo creo que la camiseta es totalmente personalizable porque puedes elegir tanto el color, ya viste que la he hecho un rosa claro, bueno, he hecho muchas, la verdad que yo creo que he hecho 5 o 6 para conseguir el patrón, bueno, no voy a decir perfecto, que me riñen, pero casi perfecto. Vale, entonces, lo puedes, ya te digo, yo creo que los colores más claritos queda más sutil el motivo y en los colores así más intensos queda más resaltado, ¿vale? El hilado que yo he usado es este, ¿vale? Un algodón de melisa, está indicado para ganchillo de 3-4 milímetros, yo lo he usado con 4 milímetros, ¿vale? Pero bueno, también puedes personalizarlo usando un lino, un bambú, ¿vale? Siempre y cuando se adapte tu muestra a la que yo pongo, pues adelante. Y después el largo, ya ves que puedes hacer la crop o largo estándar. Si finalmente te animas a tejer la camiseta, pues me encantaría ver tu versión de la menita. Entonces lo guay sería que la compartieses con el hashtag camisetamenita y que me mencionases como @saikita_ganchillo para que yo pueda ver tus publicaciones. En esta aventura tan loca de crear un patrón de crochet me han acompañado unas maravillosas testers que son increíbles, me han ayudado muchísimo, 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 se han implicado un montón. Gracias, chicas. No sabéis cuánto os lo agradezco. Bueno, sí que lo sabéis porque os lo he dicho 1000 veces. Las vais a conocer a todas o a casi todas, pero de todas formas, a la que no conozcáis, os voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción un enlace a sus perfiles de Instagram y a sus podcasts de YouTube. Entonces las voy a nombrar. Muchas gracias a Cristina, Elena, a las 2 Elsas, a Yanire, a Mónica y a Raquel. Muchas gracias, chicas. Algunas de ellas me han dejado testimonio de qué les ha parecido tejer la camiseta, sus sensaciones. Os pongo aquí un pantallazo de sus testimonios. De todas formas, toda esta información que estáis viendo aquí la podéis leer en mi blog, que he hecho un post en donde vais a encontrar todo esto súper especificado, ¿vale? Os dejo también la descripción en el vídeo. ¿Y dónde va a estar disponible el patrón? El patrón va a estar disponible en mi tienda de Ravelry a partir del día 7, o sea, mañana a las 00 va a estar disponible el patrón a la venta. ¿Qué es lo más guay? Que voy a poner un 10% de descuento el día del lanzamiento. Desde las 00 del día 7 hasta las 23:59 vas a tener un descuento del 10%, o sea que apunta en tu calendario día 7, o sea, mañana, para comprarlo, que vas a tener ese 10% de descuento de promoción de lanzamiento. Pues nada, que si os gusta la camiseta, que os paséis por mi Ravelry, ya os digo, a partir de las 12 de esta noche, ya esta noche, o sea, el día 7, cuando empiece el día 7, la tenéis disponible. El lanzamiento de la camiseta menita es un hito importante para mí, espero que también lo sea para ti, y quiero agradecerte que apoyes mi trabajo y que me acompañes en esta aventura. Piquiños.